Un comentario a tener en cuenta, más allá de que tenemos genética nueva, con mejor comportamiento de enfermedades, y que en general hay algunas enfermedades que con el advenimiento o la generalización de la siembra directa cada vez la vemos menos, es que girasoles tardíos o girasoles de segunda están más expuestos a una enfermedad que nos ha pegado mucho hace muchos años, que es esclerotinia de capítulo. Con lo cual, el tema de recomendar este tipo de prácticas culturales, uno tiene que tener mucho cuidado en la extensión y conocer muy bien, por lo menos la historia del lote o de la región en cuanto a la presencia de esta enfermedad, no solamente en girasol, sino también en soja, que es un cultivo hospedante. ¿Los esclerotos se mantienen por bastante tiempo en el suelo? Los esquelotos se mantienen por bastante tiempo en el suelo, más si son cubiertos, por eso hablé de la siembra directa. Cuando uno está ante condiciones de siembra directa, queda más expuesto porque quedan en la superficie, se degrada más por la intemperie misma, la lluvia, la radiación, la variación de temperatura. Hoy en día, por ejemplo, estamos con temperaturas muy altas, los escleróceos no se desarrollan en esas condiciones, pero lo que pasa es que las condiciones, el periodo de susceptibilidad del cultivo es floración. Hay que ver cuáles son las condiciones que vamos a tener en el momento de que florezcan estos cultivos tardíos o de segunda. Bueno, es una alternativa más y me parece bastante válido el hecho de ir, bueno, despacio, ¿no es cierto?, Sí. Probando algo que se ha hecho hace mucho tiempo, pero luego la soja tomó un poco todo ese escenario del girasol de segunda. En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a hablar de un tema, bueno, bastante complicado y complejo. Vamos a hablar de economía, pero no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el licenciado Marcelo Oviedo, que es el gerente de la firma de Escorcielo y Galela de Balcarce, bueno, el economista, y nos va a explicar un poco, yo entiendo que con palabras bastante simples, todo el recorrido que ha hecho el dólar desde el anterior gobierno hasta este, hablando del cepo cambiario, hablando de la apertura del cepo, cómo se va modificando el tipo de cambio, qué incidencia tiene, ¿no es cierto?, en lo que hace a las transacciones comerciales, hablando específicamente del comercio de granos. Los saludamos. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernán, muchísimas gracias por visitarnos nuevamente. Bueno, un tema difícil, ¿no es cierto?, para abordar. Bueno, dependiendo del ángulo que lo quieras encarar, ¿no? Pero puede ser difícil para algunos, un poco menos para otros. Marcelo, yo creo que haciendo un poquito de historia, a ver qué fue el cepo cambiario, qué pasó cuando se abrió, bueno, toda esa historia tan reciente que tenemos. En general, lo que nos pasó, lamentablemente, no es ubicuo de Argentina de este momento. Las experiencias como la que acaba de terminar en Argentina han sucedido en muchísimos países durante mucho tiempo, solo que al final de los 80 o mediados de los 90 la mayoría de los países aprendieron de estas experiencias y no las repitieron más, pero si uno va para atrás se puede encontrar en la literatura que hay muchísimos ejemplos que repitieron la historia de Argentina. Yo lo he conversado a veces con algunos clientes, está repasando los eventos que están detallados en esa literatura, donde vos te das cuenta que lo que ocurrió en Argentina con el cepo es exactamente lo que pasó en esos países. ¿Qué pasa? Se atrasa el tipo de cambio, el gobierno atrasa el tipo de cambio en este caso fue para contener la inflación y las expectativas inflacionarias, y llega un momento donde el dólar está barato, con ese dólar barato la gente quiere viajar más, quiere comprar cosas que están baratas en el exterior porque el dólar está barato, y para los que exportamos tenemos más dificultades para poder vender los productos en el resto del mundo porque estamos caros. Cualquier cosa que tratamos de vender está caro. Lo que tratan de vender la producción de Mar del Plata de pesca, encuentran que es difícil venderlo. Entonces, con ese dólar atrasado se consiguen menos dólares en el exterior, que es el cepo, lo que provocaba era que vinieran menos dólares, porque estaba atrasado el tipo de cambio, vienen menos dólares y todos queremos llevarnos dólares porque el dólar está barato. Entonces, la manera de contener eso, en vez de dejar ajustar al tipo de cambio, que otra vez está bajo por contención de la inflación,
en vez de modificar el tipo de cambio, se optan por medidas restrictivas. Entonces, vos querés comprar esto, no, ya dólares para esto no, dólares para esto no. Entonces, ¿qué es el cepo? Es una restricción al acceso al mercado de cambio. A ver si entiendo, porque a veces cuesta un poco para, digamos, para la gente que estamos en el llano, entender toda esta cuestión de la falta de competitividad porque el dólar está barato. Vamos a suponer que yo voy a vender una tonelada de pescado y esa tonelada de pescado en el exterior vale 10 dólares, pero yo tengo un dólar que está por debajo de la inflación, es decir, un dólar que está subvaluado. ¿Cómo juega? ¿Y por qué entonces esa falta de competitividad? Mira, si me permitís, déjamelo llevártelo del caso del pescado, que sería interesante porque es próximo a nosotros en Mar del Plata, pero te lo voy a hacer en el caso de las peras y las manzanas, que es la producción de Río Negro, que me motivó en algún momento, por ser yo un rionegrino de nacimiento, a mirar los números. Entonces te puedo contar algunos números concretos para que vos entiendas el problema que estás tratando de abordar. Yo miré el índice de precios de Estados Unidos, que está desagregado por distintos rubros, y llegué hasta el de las peras. Entonces miré, y en los últimos 12 años, la pera en Estados Unidos pasó de $1 la libra a $1.20 la libra. Es decir, en 12 años aproximadamente aumentó el 20%. En el mismo lapso, según los datos del INDEC, el índice de salarios en dólares de Argentina aumentó entre 400 y 500%. Y la pera, la producción de pera, la producción y exportación de pera, tiene el 70% del costo de mano de obra. ¿Qué es la pérdida de competitividad? Ese empresario que produce peras y las exporta, sus costos se le incrementan por 400% en dólares, y el producto que le vende al resto del mundo en el mismo lapso se incrementa en un 12%. El resto del mundo desconoce lo que pasa internamente y dice: acá la pera vale $1.20 la libra. Si a vos en tu país los salarios y los demás costos en dólares se te incrementan por 400%, es tu problema. Si vos me querés vender peras más caras porque tus costos se incrementan en ese valor, yo voy y le compro al vecino, le compro a Chile, le compro a Ecuador, le compro a otros países. Entonces, la pérdida de competitividad es precisamente eso. El dólar no acompaña a los costos, entonces el tipo de cambio no acompaña a los costos, entonces el costo en dólares que llevamos el producto al resto del mundo es muy caro, y cuando vamos a tratar de venderlo nos dicen: estás caro y no te lo puedo comprar. Muy simple, muy didáctica la explicación. Y para que sea, digamos, para que al productor de peras o manzanas le sirva, tendría que vender la pera a lo mejor a $5. Y a $5 no se la compra nadie. $5 no se la compra nadie porque la pera vale $1.20. En los últimos 10 años, 12 años, la pera estuvo rondando el precio. Yo cuando te digo $1, $1.20, fluctuó, ¿no? En ese periodo hay fluctuaciones, punta a punta, pasó de $1 la libra a $1.20 la libra, es decir, $2.40 el kilo, digamos.